Entonces, bueno, ahora sí proseguimos. De nuevo, pues Ricardo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación aquí al Colegio de Monterrey. Y si me permiten, voy a leer una breve semblanza. Bueno, pues Ricardo Lavín Salazar es doctor en Administración Pública por la Universidad de Anáhuac, doctor en Filosofía con orientación en Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro en Economía y Gobierno por la Universidad de Anáhuac, maestro en Regulación con orientación en Mejora Regulatoria por la Facultad de Derecho y Criminología también de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad de Monterrey. Y en lo laboral, pues ha tenido la oportunidad de desempeñarse como asesor en el Senado de la República, funcionario público en el Gobierno Federal, coordinador de asuntos hacendarios y director del Centro de Estudios Legislativos del Congreso del Estado de Nuevo León. Ha sido también titular de la Comisión de Mejora Regulatoria del municipio de San Pedro y actualmente es titular de la Unidad de Desarrollo Institucional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. Ha combinado su desempeño profesional con la actividad académica. Actualmente es catedrático de la licenciatura en la Universidad de Monterrey, en la Universidad Regiomontana y a nivel licenciatura y posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo. Adelante, te dejo aquí el espacio. Todo tuyo. Y pues muchas gracias por la presentación. Es un gusto compartir con ustedes también esta charla, estos minutos, que me gustaría que fuera un diálogo. Me compartía Rolando que es un grupo multidisciplinario, los que integran el colegio, y eso es bastante valioso. También es bastante valioso de mi perspectiva la participación ciudadana y la contribución que están haciendo ustedes a la cultura política de nuestro estado, en lo particular. Los niveles de participación de la sociedad civil organizada en México están por debajo de lo deseado. Participamos cerca de 3 o 4 de cada 10 personas en un grupo organizado en este país. A diferencia de otras partes del mundo, en Europa, Estados Unidos, en donde los niveles de participación son mucho más elevados. En cuanto a la participación electoral, sí, efectivamente es un nivel de participación un poquito mayor, de 5 o 6 de cada 10, pero en la sociedad civil organizada los niveles de participación son muy bajos. Entonces, la contribución que hace una institución como la de ustedes, como la del colegio, es bastante valiosa, y pues bien vale la pena este reconocimiento, y agradezco la invitación para compartir con ustedes, que sé que son personas de mucha experiencia y mucho compromiso también social. Me han pedido que haga un abordaje con respecto a esta propuesta de la reforma integral de la Constitución por un espacio de cerca de 30-40 minutos, y que después, como comentaba Rolando, se pudieran abrir esta sesión de preguntas y respuestas. Quisiera yo dividir esta participación en dos partes. En la primera de ellas, lo que tiene que ver con los análisis y motivos para el cambio de la reforma integral, que incluso fue acompañada también en la misma invitación este planteamiento, lo cual me pareció bastante correcto y conveniente, y los procedimientos para llegar a consensos, los que se han seguido para esta reforma integral, y los que creo que tal vez pudieron llegar a considerarse también, que todavía estamos en tiempo de que eventualmente a lo mejor también pudieran llegarse a contemplar. Y una última parte con los mecanismos para traducir estos consensos en ley. Me gustaría pues, que pudiéramos empezar por el principio, y pues estamos hablando de una reforma integral de la Constitución, y pues para todos es conocido que la Constitución es la norma suprema. Y es norma suprema por dos condiciones o dos características: una que tiene un origen popular, y otra que resulta ser un instrumento que tienen los gobernados para poner límites a los gobernantes. Es decir, el origen de la Constitución viene del pueblo, es el paradigma en el cual los sistemas políticos actuales nos encontramos, de las repúblicas, en donde se recae la soberanía popular, ¿verdad? Con el cambio de modelo después de la Revolución Francesa, que en realidad es desde antes, con la Revolución de los norteamericanos, que se plasma en la primera constitución escrita del mundo, que es la de Estados Unidos de 1787. Pero bueno, que se le da el crédito a la Revolución Francesa porque el cambio de paradigma fue más radical
en la Francia de la época, que este tema de la división de poderes también ya tenía su antecedente en Inglaterra 100 años antes con John Locke, etc. Pero a lo que voy es de que la potestad o el derecho de mandar, digamos, o la potestad de gobernar viene del pueblo en el paradigma actual. En ese entonces, pues era el derecho divino lores, una potestad divina, es decir, quien mandaba lo hacía por una potestad divina. Y en la actualidad, pues la esencia de nuestras repúblicas es que el poder emana del pueblo. Y esto sucede en los países democráticos constitucionales, pues bajo un instrumento que es la Constitución. Y para que se emita una Constitución, pues se requiere de un Congreso Constituyente, en donde no existan intermediarios entre el pueblo y este instrumento. Es por eso que se convoca un Congreso Constituyente, en donde al momento en el que se dirime, se analiza, se aprueba una nueva Constitución, se extingue. Por supuesto, lo que estamos hablando ahorita es una reforma integral. Sin embargo, hago estas acotaciones porque considero que pudo haber sido una oportunidad muy valiosa para sentar un precedente a nivel nacional ante la necesidad de actualizar nuestras constituciones locales, porque la Constitución de México de 1917 y prácticamente el resto de las constituciones locales se derivan o se promulgan posterior a la del 17 y prácticamente son de los mismos años, es de 1917-18. Y pues ya llevan más de 105 años. De hecho, se esgrime en la exposición de motivos de la reforma integral, que es una de las causas justamente para esta reforma, pues es que lleva muchos años vigente la actual y por tanto requiere de una recomposición. Se han reformado más de 750 veces alrededor, números redondos, la Constitución vigente en más de cerca de 250 decretos. Es decir, pues efectivamente ha estado parchada por todos lados. De la Constitución original de 1917, solamente alrededor de 30 artículos no se han tocado desde entonces. Y con esta reforma integral, si es que prospera, que seguramente así será, pues prácticamente será un nuevo instrumento. Y por lo valioso de esto, antes de entrar al contenido de la propuesta de la reforma, creo yo que se perdió una oportunidad valiosa para dejar un buen precedente. A mí lo que me preocupa desde el ámbito de la ciencia política es que el precedente que se deja es, supongamos que desde hacía cerca de 20 años había gobiernos divididos, es decir, quien ostentaba el poder ejecutivo no tenía mayoría en el legislativo del 97, pero estas circunstancias pueden cambiar. De hecho, así sucedió, cambiaron en la legislatura anterior federal, hubo un presidente que volvió a tener mayoría, como no sucedía desde ya prácticamente 20 años, y que también tenía prácticamente la mayoría de los 17, andaba cercano a los 17 congresos locales para hacer reformas constitucionales. Supongamos que esta idea hubiera surgido en un escenario de esa naturaleza. Nosotros como ciudadanos, si partimos del hecho de que la Constitución es un instrumento que tiene el ciudadano para controlar a los poderes constituidos y no al revés, es decir, no es un instrumento de los poderes constituidos para efecto de someter al poder constituyente o a los gobernados, si se hubiesen dado estas condiciones, si hubiesen querido hacer una reforma integral que no impactara como la actual, la reforma integral de Nuevo León, pues impacta particularmente en una extensión de derechos, lo cual es bastante conveniente. Pero si a lo mejor el planteamiento no hubiese sido ese, sino hubiera sido impactar en el régimen político, por ejemplo, ¿qué mecanismos de defensa hubiéramos tenido como población para efecto de contrarrestar esta intención desde los poderes constituidos? Porque a los gobernantes, en este caso, estoy situando un ejemplo que lo extraigo del ámbito de lo local a lo federal, pues los gobernantes, en este caso el presidente o el gobernador o los legisladores federales o locales, no fueron votados para aprobar una nueva constitución o que impactara en los cimientos del Estado mexicano, sino simplemente para que implementara políticas. Bueno, las funciones constitucionales del Poder Ejecutivo están claramente establecidas en la Constitución, pero es prácticamente para administrar el recurso del Estado, para lo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo, su función principal, ¿verdad? Ejecutar o administrar el recurso.
no para aprobar una nueva constitución, ni aún así las legislaturas pueden reformar o pueden derogar o abrogar leyes, pero no elaboran ni aprueban nuevas constituciones. Entonces, un primer, digamos, análisis crítico con respecto del procedimiento, creo yo que hubiera valido la pena que ante el consenso que existía entre el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial y algunos otros sectores de la academia, etcétera, en el Estado de Nuevo León, hubieran podido emprender esta tarea de convocar un Congreso Constituyente. Algunos habrán de decir, bueno, jurídicamente no se está violentando nada porque la Constitución señala en su penúltimo título cómo se puede reformar la Constitución, y ahí no hace alusión a la cantidad de artículos o a la intensidad de la reforma. O sea, puede ser prácticamente una modificación completa y seguirá siendo contemplada como una reforma, como es el caso de una reforma integral, que aunque cambie de cabeza a rabo, pues puede seguir siendo contemplada jurídicamente hablando como una reforma integral. Pero surge otro elemento ahí que para la ciencia política es importante, que es el de la legitimidad. Pues procedimentalmente y jurídicamente pues se siguió la ruta, pero ahí me quedan a mí los asegúnes con respecto a la legitimidad, porque no tiene un origen popular este planteamiento, no hay un clamor ciudadano con respecto del mismo, ni tampoco tiene como propósito por parte de los gobernados establecer límites a los gobernantes, es por ello que se considera que la Constitución puede ser considerada como la ley suprema, ¿verdad? Como la norma suprema. Entonces, en ese sentido ahí pondría yo puntos suspensivos de que tal vez perdimos esta gran oportunidad. Yo entiendo que convocar un Congreso Constituyente, de hecho no está contemplado en la Constitución, lo que hubiera sido necesario hacer es que se reformara la Constitución vigente de tal manera que se contemplara esta posibilidad de que se emitiera una nueva Constitución, que se convocara un Congreso Constituyente, etc. A lo mejor ahorita lo que estaríamos discutiendo sería esa reforma constitucional en segunda vuelta y no todo el proyecto de reforma integral de la nueva Constitución. Creo que todavía hay posibilidades de salvarse si se quisiera, porque todavía pudiera existir un mecanismo de referéndum, de decir, bueno, pues este es el proyecto que se planteó, pero someterlo a la consideración de la ciudadanía si efectivamente este proyecto, esta reforma integral, considera al pueblo, la comunidad, todos los ciudadanos de Nuevo León, consideran que es conveniente o no. Yo prácticamente lo siento muy difícil, la ruta se siguió, de hecho ya hay un cronograma que también está calendarizado las sesiones. En el momento en el que nos encontramos actualmente, ese es el procedimiento que creo yo hubiese sido el más valioso a seguir. Es decir, que ante el reconocimiento, ante la coincidencia de muchos, difícilmente alguien va a cuestionar que una constitución de tal data, o sea, de data de tanto tiempo, pues no requiere una reestructura, una recomposición, ser complementada. Pero con la anuencia, en todo caso, del poder constituyente. Decía Jefferson, que fue de los padres fundadores de los Estados Unidos, y hago referencia porque fue la primera constitución escrita del mundo, que cada 20 años se debería de promulgar una nueva constitución. Será la primera constitución escrita del mundo. Bueno, pues 20 años se me hace también un tiempo muy corto como para estar en estos procesos de liberación de los asuntos de mayor trascendencia para un Estado, que es la Constitución. Pero lo que significaba, o por qué daba ese argumento, porque una generación no debiera imponer a la otra el estado de vida que quisiera para sí mismo, es decir, que cada generación impusiera las reglas que quisiera. Finalmente la Constitución es ese contrato social del que se habla, del que planteaba Hobbes, en donde se dice, bueno, pues es la anuencia de que todos, mediante nuestros representantes, en este caso del Congreso Constituyente, debería ser, pues manifestamos nuestra voluntad expresa para que nos sometamos a las mismas y en todo caso deleguemos en diferentes autoridades o instituciones los límites y la división de poderes para que nunca más se hiciera o se ostentara esta concentración tal de poder que existieran abusos.
que pues eso también está con puntos suspensivos, eso lo dice la teoría, pero los concesos y los pesos y los contrapesos no los garantiza la división de poderes. Ya decía Aristóteles también desde hace 2500 años, él decía, bueno, pues no importa que sea el gobierno de uno, de poquitos o de muchos, para que sea perfecto o imperfecta el modo de gobierno, la condición está en si atienden al bien común o no lo atienden. Entonces, una democracia, si no atiende al bien común sus gobernantes, pues se va a corromper, va a ser un gobierno imperfecto y se va a convertir en una demagogia o burocracia, se decía hace 2500 años. Pero tampoco descalificaba la monarquía, decía, bueno, si la monarquía atiende a los principios del bien común el gobernante, pues entonces se debe considerar como una forma de gobierno aceptable. Es decir, para él, para Aristóteles en ese tiempo, decía, el parteaguas de un sistema, una forma de gobierno pura e impura, está en función de si se atiende a los principios del bien común o no. Es decir, para nuestra época, pues el que exista una división de poderes, esto por sí mismo, per se, no quiere decir que no exista una concentración de poder tal que pueda devenir en abusos por parte de quien ostenta. Y por tanto, pues el ciudadano, en una república, donde debe de estar involucrado de los asuntos públicos, de los asuntos de la ciudad, el mecanismo de control que tiene es ese librito que llamamos Constitución. Ese es lo valioso, la trascendencia que tiene este instrumento de la Constitución. Es por eso que cuando hablamos de una nueva Constitución, en este caso una reforma integral, es con palabras mayúsculas, que para un procedimiento, un proceso de esa naturaleza o de esa envergadura, creo yo, no se puede dejar de lado al pueblo. Esa es mi concepto. Eso no quiere decir que no sea legal, por supuesto que es legal, la reforma integral de ustedes está planteada, pero creo que pierde algo o mucho de legitimidad. La Constitución vigente tiene 153 artículos, la nueva, la reforma que se está planteando son alrededor de 223 artículos los que se están planteando en su integración. Es una recomposición, hay quien sostiene, coincido con ellos, que se integran derechos. Hay dos partes de la Constitución, en una clasificación ordinaria o básica, la parte dogmática de la Constitución, una parte orgánica. En la parte dogmática se integran los derechos humanos, las garantías, y en la parte orgánica, o la parte organizacional del Estado, lo que tiene que ver con los poderes del Estado, los organismos autónomos, en el caso nuestro, los municipios, etc. Y esta reforma plantea en gran medida algunos derechos adicionales que van más allá de los contenidos en la Constitución Federal. Por supuesto, por el Pacto Federal en el que nos encontramos, pues la Constitución local no puede contravenir a la Constitución Federal, y entonces, principalmente en la parte orgánica, pues está sujeta a las condiciones de la Constitución Federal. Que les decía yo que ese era el riesgo, porque después les puede llegar la tentación a algún otro gobernante que a lo mejor lo que pretenda no sean derechos en demasía, sino su pretensión sea modificar régimen de gobierno, etcétera, y el presidente ya está puesto que en vez de convocar un Congreso Constituyente se genere una reforma integral, y entonces los ciudadanos nos vamos a quedar en estado de indefensión. Ese es el riesgo que yo visualizo que pudiera llegar a darse en nuestro país. Bueno, y entonces en la parte dogmática es donde se concentra la mayor cantidad de cambios o de propuesta de cambios que plantea la reforma. Hay muchos, les digo yo, que van más allá, no solamente de la Constitución Federal, sino de los tratados internacionales suscritos por México, que contempla esta reforma. ¿En qué nos encontramos ahorita en el tema del proceso de la aprobación de la reforma? Tal como fue planteada, que viene por parte del gobierno del Estado con el apoyo de un grupo de académicos, de expertos, que también suscriben el documento, y del resto de los poderes, del Poder Judicial, se envía al Poder Legislativo, y se señala en la Constitución vigente que se debe aprobar en dos vueltas. Primero, la primera de ellas se denomina en términos prácticos dos vueltas, que es primero viene un primer momento que se aprueba para su discusión. Y esto ya sucedió en el periodo ordinario anterior,
esta propuesta que es enviada se aprueba para su discusión. Para esa aprobación, para su discusión, prácticamente se aprobó en los términos en los que fue enviada y se han abierto algunas mesas de discusión para esta segunda vuelta. Una vez que ya se aprobó para su discusión, entonces están en un proceso de deliberación para efecto de revisar los preceptos que están contenidos en la Constitución y si estos resultan prudentes o convenientes a los ojos de la ciudadanía. Estas mesas que se han llevado a cabo, o las que han trascendido, porque también es un poco complicado acercarse a la información, pero que ha trascendido a prensa, se han llevado 2 mesas, o por lo menos públicamente así han trascendido, una que tiene que ver con derechos humanos y una recientemente, la semana pasada, que tenía que ver con la división de poderes. En estas mesas ustedes van a ver que la participación también, como un sentido de crítica constructiva, la participación que se ha explorado es de un grupo relativamente pequeño de ciudadanos, expertos, muchos de ellos, algunos con responsabilidades en el sector público y algunos otros académicos, pero han sido grupos relativamente pequeños, de alrededor de 15, 20 personas, según lo que se puede ver reflejado en las mesas. Mi lectura también es que estas mesas de discusión debieran de ser más democráticas, más plurales, que se abriera a cualquiera que quisiera intervenir en este proceso. A lo mejor no van a tener el conocimiento técnico, jurídico, con respecto a estas reformas a la Constitución, pero resulta importante para nuevamente este tema de legitimidad que se abra a todo aquel que quisiera intervenir o participar. Estoy seguro que de los aquí reunidos, muy probablemente más de uno estaría interesado, pues quiero ir a escuchar, a intervenir, a participar o aportar en estas mesas de diálogo y de construcción. Sé yo que existen otros mecanismos de participación que se han habilitado en la página de internet, algunos otros mecanismos para que de manera escrita se puedan hacer llegar algunas propuestas o algunos planteamientos. Entonces, ese es el estatus en el cual se encuentra actualmente el proceso de la Constitución. Tal vez en esa misma, a lo mejor si existiera esta apertura, si no, a lo mejor vale la pena hacerla por escrito, es que se monopolizara las reformas constitucionales. Desde mi perspectiva, a lo mejor se considera que nuestra Constitución es una Constitución rígida porque tiene esta segunda vuelta. Hay otras constituciones locales que, por ejemplo, piden la aprobación de la mayoría de los cabildos de los municipios, como un símil al tema federal con respecto a los congresos locales. Un paso más allá de rigidez constitucional, pues pudiera ser la de someter a referéndum cada que se quiera hacer una reforma constitucional o una reforma constitucional con determinadas condiciones. Creo yo que eso pudiera salvar de cierta manera que cuando los cambios son muy drásticos, pues estos pudieran llegar a ser sometidos a la aprobación popular. Creo yo que por ahí a lo mejor pudiera ser una parte importante. ¿Cuáles son los componentes básicos de toda constitución? Como les decía yo, la definición sobre quiénes conforman la sociedad política y el territorio del Estado, el catálogo de derechos individuales y colectivos, la definición del sistema político como una democracia constitucional, la organización, funciones y competencias de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, de los órganos autónomos, del municipio y sus respectivos procedimientos, el control local de constitucionalidad y el procedimiento para la reforma de la Constitución del pueblo. En esta parte dogmática, o en términos generales en la Constitución, la tradición indicaba que, o por lo menos en nuestras naciones, eran constituciones programáticas. Era una serie de anhelos que se plasmaban en estos documentos, en estas constituciones, pero que no había una tutela efectiva de derechos, es decir, no había una forma de garantizar, ni presupuesto siquiera incluso, para poder garantizar estos derechos. Ha ido evolucionando, incluso las cortes también
a que exista una tutela efectiva de derechos. Entonces, con esto, a lo que voy es de que todos aquellos derechos que se están incorporando en esta nueva propuesta, un área de oportunidad debiera ser que la misma Constitución señale los mecanismos para que se puedan garantizar su cumplimiento. Es decir, que los ciudadanos, si se hace un abordaje, una administración pública eficiente, por ejemplo, como un derecho al cual uno como administrador público me parece que es un acierto, que se señale en la Constitución que se requieren administraciones públicas eficientes, ¿cómo como ciudadano puedes garantizar que efectivamente ese derecho se te puede ser otorgado? Los derechos de primera generación, pues era prácticamente que el Estado no estorbe, ¿verdad? Y con eso se complementaban, es decir, el derecho al libre tránsito, a la libre asociación, a profesar la religión que uno quiera, etcétera, prácticamente el Estado se respeta. Pero hay otros, son los de segunda generación, en donde pues tiene que el Estado que hacer algo, tiene que dar una prestación, tiene que dar una especie como de garantía para que el ciudadano obtenga estos temas de derechos económicos o culturales, ambientales, etcétera, que se les pueda garantizar. Entonces, yo creo que ese es uno de los principales retos con respecto de este proyecto. ¿Cómo se garantían estos derechos adicionales? Les voy a hacer aquí alusión a mencionar algunos de ellos que me resultan bastante interesantes. Por ejemplo, toda persona tiene derecho a una buena administración pública de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de tecnologías de la información. Toda persona tiene el derecho a la gestión pública a través del uso de medios electrónicos. Qué chulada sería que esto pudiera suceder así. Esto de la administración pública eficiente, prácticamente los medios de comunicación, la comunicación que tenemos ciudadanos versus gobernante es a través de trámites y servicios, prácticamente. Y si estos trámites y servicios pudieran garantizarse para que fueran eficientes, de calidad, que se utilizaran los medios de tecnología de la información, bueno, pues creo que sería bastante valioso y conveniente para los ciudadanos, pero se incorporan dentro de la misma Constitución. El Estado garantiza el derecho a la ciudad, que consiste en el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en un principio de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, etc. O sea, un derecho a la ciudad. Me parece que es extraordinario. Es decir, hay algunas, ya yéndome, digamos, sacando o yéndome de lado con respecto al procedimiento, en las propuestas que se vierten valga la redundancia, en la propuesta de reforma, hay algunas que resultan bastante interesantes o convenientes desde mi perspectiva. Otra es, el Estado, toda persona tiene derecho a tener tiempo para la convivencia, el esparcimiento, el cuidado personal, el descanso. Es este tema del equilibrio trabajo-familia. A una jornada, a una duración razonable de su jornada de trabajo. Por supuesto, esto sería ideal. El asunto es cómo va a garantizar el Estado que esto sucede, que no se quede solamente como un anhelo, ¿verdad? Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Se goza del derecho de tener un aire limpio, por lo que la ley determinará los alcances del ejercicio de este derecho. Un aire limpio, bueno, que nos garantizará el Estado. La Constitución nos habla de garantizar este derecho al aire limpio. Nada más que ahí vuelvo otra vez. Y cómo efectivamente el Estado va a garantizar que los ciudadanos se pueda existir una tutela efectiva de este derecho. Entonces, creo que resulta importante. La última mesa que se llevó a cabo tuvo que ver con la división de poderes, que viene muy bien también la mesa por la circunstancia política que se está viviendo actualmente, que es imposible no tocarlo, que es esta recomposición en el Congreso que está existiendo y que se han invertido una serie de manifestaciones por parte de los actores políticos que considero yo que vale la pena registrar. Mi consideración es que ante gobiernos divididos, es decir, ante un poder ejecutivo que no tiene una mayoría en el legislativo,
no es una circunstancia atípica, es decir, en las democracias eso, que exista contrapesos, resulta conveniente, incluso Antonio me atrevería a decir deseable. El que no se pongan de acuerdo forma parte de una democracia en donde hay división de poderes. Lo ideal es que se lleguen a los consensos, y para que se llegue a un consenso debe haber una negociación, es decir, que cada una de las partes conceda de su posición original algo con el propósito de llegar a un acuerdo. Cuando hay una imposición por parte de una sola visión o de un solo poder, una imposición con respecto del otro, creo que eso no viene bien a este esquema de división de poderes. Aquí lo que habría que superar es que encuentren los mecanismos democráticos o institucionales para que esta división de poderes, que fue una de las mesas de análisis y de diálogo con respecto a la reforma de la Constitución, puedan transitar esas negociaciones y que sean transparentes. Es decir, a nadie debiera sorprender que existan acuerdos y negociaciones entre diferentes fracciones políticas o facciones políticas de diferente corte o incluso de diferente línea ideológica, siempre y cuando no renuncien a lo irrenunciable que deben ser sus principios de doctrina, pero para efectos de la negociación yo creo que eso es natural y deseable en una democracia. Lo que no debiera ser es que las negociaciones estén supeditadas bajo esquemas no lícitos o ilícitos. Es decir, si una fracción legislativa trae dentro de su agenda legislativa, digamos, el tema de movilidad, y supongamos que no es una prioridad para el Poder Ejecutivo, pero para el Poder Ejecutivo es el tema de seguridad, vamos a decir. Y entonces en un acuerdo de negociación hay una concesión para atender un tema que no era relevante ni prioritario para uno, y viceversa. Eso sería lo deseable, es decir, quien ganaría en todo caso serían los representados de cada uno de los representados, porque se atenderían dos situaciones problemáticas. O sea, atenderían dos temas de la agenda pública. Por supuesto que si se encuentran en torno a eso, las negociaciones pues son deseables, convenientes y son naturales. Bueno, gracias. Si lo que se está negociando, lo que se negocia, son otras cosas que son intereses particulares o facciosos, pues entonces ahí sí es reprobable, y entonces pues eso no se debiese conceder en ese sentido. Pero en lo que sí debiera suceder es que, de hecho, después de la transición democrática en este país, en el 2000, pues ustedes recordarán que las reformas estructurales pues se tardaron mucho tiempo para que estas transitaran. Fue después de 12, 15 años que finalmente se aprobaron la reforma laboral y la reforma energética, la reforma educativa, etcétera. Se tardaron 10, 12, 15 años para generarse estos consensos, para que puedan suceder. Es decir, por supuesto que nos habrá de llevar tiempo, pero un Estado no se construye en un trienio o en un sexenio. Es decir, estos consensos se deberán construir para beneficio de la ciudadanía y de la comunidad, porque a nadie ayuda, ni tampoco a las diferentes facciones políticas, el que no se pongan de acuerdo, el que no generen los consensos adecuados de los mecanismos institucionales para ello. Y saco esta colación porque pues es un tema que está en la prensa y que resulta a lo mejor conveniente en el marco de la reforma constitucional que se garanticen o se incorporen otros mecanismos constitucionales. Por ejemplo, a nivel federal hay gobiernos de coalición que están contenidos en la Constitución, una propuesta en su momento de Torres, etcétera, que sí prosperó, y es cómo se construyen las mayorías cuando hay gobiernos divididos para que se logren los consensos de manera más tersa. Creo yo que puede ser una muy buena oportunidad ante el escenario actual, que muy probablemente será lo ordinario en este estado. Ojalá que así no sea, que no existan visiones, o sea, que exista pluralidad política y competencia política y electoral, y por tanto resulte conveniente la generación de mayorías. En los sistemas parlamentarios esto sucede de manera más natural, porque si no, no se puede crear gobierno, pero en modelos presidencialistas como que tenemos, aún así, como quiera, se pueden integrar mecanismos que ayuden o coadyuven para que los consensos se puedan establecer.
Y entonces, si el gobierno no tiene mayoría, pues que genere una alianza legislativa permanente, de tal manera que los planteamientos de unos y de otros puedan salir adelante y los consensos también se puedan generar. Creo yo que también, a propósito de esta circunstancia o este contexto actual que estamos viviendo, creo yo que pudiera resultar conveniente o valioso que se incorpore algún mecanismo en la Constitución para poder salvar estas circunstancias y que no sean tan ríspidas las relaciones entre poderes. Eso quiere decir que el modelito está medianamente funcionando, no sé qué tan conveniente, pero el asunto de pesos y contrapesos funciona. El gobernador anterior pues no tenía ningún legislador y rompió récord de vetos y pues era el mecanismo que tenía para efecto de hacer uso de esos pesos y contrapesos, 60 y tantos vetos, una cosa así. Yo creo que acumuló más vetos que todos los gobernadores juntos. Y era un mecanismo también de pesos, de pesos y contrapesos de división de poderes. Porque por ahí algunos han señalado incluso de terrorismo legislativo. Yo creo que a lo mejor puede estar excedido el término. Es decir, pues por supuesto que va a haber interrelaciones, como decir que no se quiera que el presupuesto de egresos o de ingresos, o que la aprobación, por ejemplo, hubo algunos cambios que se suscitaron también en el sexenio anterior. Por ejemplo, ahora tiene que pasar el nombramiento del tesorero, tiene que pasar al Congreso, cosa que no sucedía antes. Todo el tema del fiscal general, bueno, pues hizo un entramado institucional para efecto de su nombramiento. Y hay algunos otros acotamientos que pueden existir o presentarse que no necesariamente tendrían una carga negativa para la comunidad. Habría que ver cuál es el trasfondo, eso está claro, ¿no? Si las negociaciones no llevan su curso con respecto a este interés del bien común, pues evidentemente que pues no van a resultar convenientes, pero en una relación efectiva de poderes, pues yo creo que bien valdría la pena aprovechar esta posibilidad de la reforma integral para contemplar algo en ese sentido. Y otras para las reformas constitucionales, yo también las creo interesantes. Y otra oportunidad grandísima tiene que ver con la tutela efectiva de derechos. Es decir, excelente que haya derechos que incluso se consideren demasía, pero ¿cómo podemos garantizar que efectivamente esto se garantice para el ciudadano? Muy bien, pues hasta ahí estoy llegando yo a los 40 minutitos. No sé si a lo mejor pudiéramos abrir a lo mejor para establecer un diálogo también, Rolando. Sí, bueno, primero que nada, bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por tu exposición. Creo que fue muy claro y los puntos me parecen bastante importantes. Entonces, abrimos ya la sesión de preguntas. Por lo pronto aquí tenemos una de don Fernando. Adelante si quiere hacer su pregunta, nada más el micrófono para que se pueda escuchar. Gracias. Gracias, Ricardo. Muy buena la exposición y las reflexiones. Yo creo que son muy valiosas. Yo más que preguntas quiero ofrecer temas para reflexión y para comentario en estos minutos que nos concedas adicionales a la exposición. Uno tiene que ver con este tema que mencionaste tú de la diferencia entre los derechos propiamente exigibles y lo que son como aspiraciones, ¿no? A mí me parece que tenemos este problema, yo lo veo como problema en la Constitución Federal y en la Constitución local y en el proyecto de reformas a la Constitución. Y me parece dañino que estén mezclados unos con otros porque como hay unos que no se pueden exigir, no son derechos duros, entonces se crea la noción de que puede haber normas constitucionales pues, que no necesariamente se cumplan. Y esa noción para mí es muy destructiva de la supremacía de las normas constitucionales. Las normas constitucionales deben ser algo muy duro. Y entonces en este sentido me pregunto yo si no sería valioso que la Constitución tuviera como dos capítulos. Uno introductorio a lo mejor, o no sé en qué lugar, que fuera de aspiraciones propiamente.
Y estas aspiraciones son cosas que puedan guiar la presión, la opinión pública, la acción y las políticas públicas, pero que no tienen un sujeto obligado a quien exigírselas directamente, ¿no? Sino que son más bien orientaciones de la sociedad como conjunto. Y otro capítulo en donde ya están los derechos propiamente, las garantías, la parte orgánica, que esas sí son duras y son exigibles y se puede pedir a un juez que las haga cumplir, ¿verdad? Entonces, dividir aspiraciones de normas. La otra cosa es, en las reformas constitucionales en nuestro Estado, según el artículo 148 de la Constitución, entre las dos votaciones, la inicial y la definitiva, se supone que deben de circular profusamente las reformas y ser discutidas por toda la sociedad, no por un par de mesas. Tiene que ser ampliamente publicadas y discutidas. Yo no veo que eso se esté cumpliendo propiamente. Otro tema de reflexión es, tradicionalmente los congresos han estado organizados por partidos políticos, es decir, por bancadas, y cada bancada pertenece a un partido. Y dentro de cada bancada los diputados discuten las cosas, se ponen de acuerdo y les dan línea. En este asunto vamos por este lado, ¿no? En el PAN, no sé si en otros, existe siempre la objeción de conciencia, que dicen, bueno, la línea es esta, pero si tu conciencia te dice de otra manera, pues puedes votar de otra manera. Yo la reflexión que me hago, y es un reto de pensamiento, es ¿por qué nos organizamos por partidos? ¿Por qué no, una vez electos, los diputados dejan de tener partido y se ocupan del bien de la colectividad, del bien común, en lugar del bien de sus partidos? Porque veo que muchos de los males derivan de que cada partido está persiguiendo sus propios beneficios en lugar del beneficio general. A mí me tocó vivir en carne propia esto cuando fui secretario de Energía y promovía la reforma energética, que era algo que beneficiaría al gobierno. Y clarísimamente hubo un dirigente, una dirigente de partido que me dijo, está toda la reforma, estamos totalmente de acuerdo, pero la queremos hacer cuando nosotros estemos en el gobierno. O sea, un interés partidista que difirió 10 años la solución a un problema que era vital y urgente, ¿no? Entonces, ¿por qué no podríamos aspirar a tener un Congreso que piense en el bien común y no en el bien de los partidos? Y ya finalmente, porque ya son demasiados temas, ¿qué pasaría si introducimos en la Constitución de Nuevo León la segunda vuelta para elección de gobernador, de alcaldes, y las elecciones primarias para selección de candidatos? En el mismo sentido de tratar de introducir a la comunidad en el proceso para que prevalezca el interés común y contemplando que, pues, en un contexto en que hay 4, 5, 6, 7 partidos, el gobernante que resulta electo sin segunda vuelta siempre tiene a la mayoría en contra. Y eso es disfuncional. Es excepcional cuando un gobernador, un diputado, un presidente gana con más del 50%, si no se tiene la segunda vuelta. Y entonces, automáticamente, si al día siguiente se hace una revocación de mandato, pues le revocan el mandato porque todos los demás están en contra. Entonces, yo creo que serían adiciones muy interesantes. Perdón por el tiempo que me tomé. Gracias. Bueno, al contrario, Fernando, siempre es un gusto escucharlo y, por supuesto, bastante valiosas en todas de sus intervenciones. Me quedaría con las últimas, la que tiene que ver con la de los partidos políticos. Yo coincido con usted. Debería de haber, bueno, bajo la lógica que nos encontramos no solamente en México, sino a nivel internacional, estamos organizados por sistema de partidos y los partidos políticos tienen el monopolio de las candidaturas. Hubo una ventanita ahora con el tema de las candidaturas independientes, pero no solo en México, sino en una parte del mundo ha tomado tal relevancia que pueda ser viables estas candidaturas independientes, aunque pudieran ser mejores que lo que actualmente lo son.
Yo creo que hay una crisis del sistema político, también por un asunto de legitimidad. Según Deutsch decía que hay 3 tipos de legitimidad. Bueno, está la clasificación tradicional de Weber, de la legal tradicional carismática, pero me ahorita más a la de Deutsch, que dice que la legitimidad procedimental de resultados y de representación. Bajo el modelo en el cual nos encontramos, supone que nosotros elegimos a un representante que debe de postular o de enarbolar o de representar la redundancia nuestros intereses. Pero los partidos políticos se han alejado de ello. Por tanto, ese eslabón está medio desquebrajado, como que se rompe, y entonces todo el sistema, no solamente el de partidos, sino el sistema político en general, causa crisis por esta falta de sentido de representación. Y esto sucede, ¿qué ha sucedido? Que en todas partes del mundo los partidos políticos han evolucionado. Son los mismos actores políticos con cascarones diferentes, o cascarones diferentes con los mismos actores políticos, o una renovación de las dos cosas, de cascarones y de actores. Pero en todas las partes del mundo esto ha sucedido tarde o temprano, porque existe un desgaste del ejercicio del poder. Las necesidades son infinitas y el recurso es escaso. Quien esté en el ejercicio del poder público no podrá atender las necesidades de toda la comunidad y por tanto tendrá un desgaste natural, sea quien sea del partido que provenga, porque las necesidades son infinitas. Y el recurso, aunque por ejemplo para el caso del Estado de Nuevo León son 120 millones de pesos, pudiera parecer mucho, pero termina siendo poco para las necesidades de un Estado como el nuestro. Y entonces va a venir un ejercicio de desgaste. ¿Cuál es mi reflexión también en ese sentido, que la he vertido también en otros espacios? Es que debiéramos de mudar asociaciones, por ejemplo, como esta, de la sociedad civil organizada, como el colegio, por ejemplo, que quisiera eventualmente alguno de sus integrantes aspirar a un cargo de representación popular. ¿Por qué ser postulado por un partido político y no ser postulado por la asociación civil, cualquiera que ésta sea? Es decir, a lo mejor los conductos o los vehículos para los cargos de representación popular se pudieran diversificar con los partidos. Supone que por lo menos en la teoría, el tema de la reelección legislativa supone un mayor apego de representante representado. Pero la disciplina partidista, por lo menos en nuestro estado, en nuestro país, esto aún no se ve reflejado. Es decir, la línea partidista todavía es bastante contundente y no ha habido votaciones en las cuales algunos de los diputados voten de manera distinta a como vote la fracción. Son casos excepcionales. Pudiera parecer, por lo menos en la teoría, que la reelección, con un interés del legislador de seguir siendo votado por sus representados, atendiera las necesidades de su comunidad y no necesariamente las del partido. Porque aunque representen al mismo partido, a lo mejor las necesidades de sus distritos son distintas. Un distrito rural pues, no va a tener las mismas necesidades que un distrito metropolitano, y por tanto a lo mejor las prioridades del diputado del partido X del distrito metropolitano habrá de defender temas de calidad del aire, de movilidad, desarrollo metropolitano, que a lo mejor no es prioridad para el distrito rural, y entonces a lo mejor pudieran empezar a aparecer algunas votaciones diferenciadas. Quisiera yo pensar, si el modelo funciona, si la teoría en la práctica se ve reflejado, pues entonces debieran empezar a aparecer algunas votaciones así, con la pretensión de que el legislador pues no tenga animadversión de sus votantes, porque si no, aunque lo postule el partido, pues no va a ganar la elección, porque contradijo los intereses de la comunidad. Entonces, creo yo que a lo mejor sí habría que encontrar mecanismos que superen los partidos. Bueno, los partidos políticos tampoco tienen mucho tiempo de vigencia. Si nos vamos a la historia de los sistemas políticos, pues tampoco. En México se reconocen en la Constitución hasta los 60, aunque partidos políticos ya había mucho tiempo atrás, pero en la Constitución formalmente. Entonces, sí habría que encontrar o buscar o indagar nuevas formas o nuevos vehículos de participación político-electoral. La difusión, o sea que yo coincido, este monopolio de los partidos políticos, algo se tiene que hacer. Y desde la academia también se tiene que investigar qué elementos se pueden aportar para efecto de que esto cambie, porque si no los sistemas políticos actuales pueden causar mella, ¿verdad? En las democracias pueden causar mella.
Este tema de la difusión profusa, eso también es importante. Cuando son cambios constitucionales, como bien usted lo decía, entre la primera y la segunda vuelta, pues todo el mundo debe de estar enterado de los alcances de la reforma constitucional porque nos habrá de impactar a toda la comunidad y son de gran envergadura. Entonces, resulta conveniente que la ciudadanía se entere. Yo creo que los medios, el uso de las tecnologías de la información se ha desaprovechado mucho. Creo que en el espacio público debieran aprovecharse como ha sucedido en otros espacios de la vida del ser humano, en lo que tiene que ver con la ciudad, con los asuntos de lo público, debieran de utilizarse con mayor frecuencia. Ya lo contempla la propuesta también, contempla el medio de tecnología de información, pero todos estos procesos de votaciones debían de mudar tarde o temprano, se van a suceder a medios electrónicos. Si tenemos la confianza de transferir recursos, miles de pesos por un teléfono, con la garantía de que el origen y el destino va a ser el que deseamos, el correcto, o sea, que no se va, el dinero no va a tener otro destino, pues igual pudiera suceder con estos procesos de participación político-electoral, con esa misma confianza que está garantizada en los procesos, por ejemplo, económicos. Entonces, este tema de difusión consigo que es valioso para efecto particularmente de esta reforma integral debiese ser muchísimo más, porque la reforma es integral, entonces impacta prácticamente en nuestro contrato social y si lo vamos a firmar, lo vamos a tener que obedecer, pues lo debemos de perdido de conocer. Y que exista también la astucia de quienes están llevando las mesas para poderlo digerir para la población. Ahorita que me invitaban a la... Pues está extenso este documento para poderlo digerir en 20 minutos sobre las principales reformas, pues un cuadro comparado, algún instrumento, alguna infografía que facilite el entendimiento, ya no para los investigadores, para cualquiera que sepa leer y escribir, debería de entender o de comprender el alcance de estas reformas constitucionales. Entonces, coincido con usted. El periódico oficial, por ejemplo, se nos ha quedado también, es donde se difunden y se publican las reformas, se nos ha quedado obsoleto. ¿Qué medio de información? O sea, en realidad nos enteramos por el periódico oficial de las reformas, o sea, ¿cumple su propósito, el propósito que tiene? Pues evidentemente no. Entonces también ahí hay una oportunidad grandísima. Las segundas vueltas, yo creo que nos hemos retrasado en este país desde que se dio la alternancia, seguramente debieron de haberse implementado a nivel federal porque eso permite la construcción de mayorías y pues resulta fundamental. En unas democracias en donde hay pluralidad política y competitividad electoral, lo más ordinario es que un candidato no tenga más del 50% de la votación, porque hay competitividad electoral, entonces, ¿cómo conjuntas o cómo aglutinas mayorías? Pues un instrumento probado por mucho tiempo en muchos países, pues son las segundas vueltas y yo creo que nos resultan convenientes también para nuestro país. Yo también coincido con ello, y las elecciones primarias, pues por supuesto también deberían ir acompañadas. Creo que también me extendí un poquito en la respuesta, pero bastante interesante porque cada una de estas reflexiones pues da para mucho. Muchas gracias, don Fernando. Un saludo también. Al contrario, gracias, Ricardo. A ver, aquí si quiere habilitar su micrófono, ahí está. Muchas gracias. Adelante. Basado en lo que platica don Fernando, pues yo creo que los congresistas, que son los que hacen las leyes, ellos ni siquiera están enterados de cuál es la descripción de su puesto. Yo me gustaría que los que aspiren a ser congresistas pues tomen un cursito básico de filosofía y que lo pasen con 7 para que aprendan que ellos deben de ser los buscadores de la verdad y del bien común y que en un examen público desarrollen cuál es la descripción de su puesto para que lo hagan consciente. Yo siento que ellos ni saben por qué están ahí. Y luego, algo que decían sobre el consenso de popularidad, que es lo que buscan los políticos. Pues los políticos que ganan se convierten en administradores públicos y un administrador
jamás puede ser popular porque tienes que tomar decisiones que no son populares. Entonces, mientras que no se distinga entre lo político y la administración pública, estamos perdidos. Es algo tan simple que es muy complejo. No sé qué pienses, Ricardo. Sí, es cierto. Es decir, una de las actividades del hombre más nobles de las cuales uno pudiera dedicarse es la política, porque pone uno su talento, su servicio, su creatividad, su imaginación al servicio de otros, bien entendida. Si uno entiende la esencia de la actividad política, por supuesto que coincido con usted en el sentido de que es el bien común. Y esa es filosofía política, nada más que yo coincido también con usted. El tema de la filosofía política, pues se ha olvidado. Antes las universidades lo que enseñaban era justamente filosofía, la esencia y la trascendencia, así surgen las universidades, pero ahora en el mundo de hoy, el actual, pues la orientación es más a lo pragmático, ser el mejor construyendo tornillos y ser el más exitoso, el más eficiente. ¿Para qué sirve? Eso es irrelevante, es interesante. Todo ser millonario siendo el mejor haciendo tornillos, eso es lo que nos enseñan en las escuelas. Pero nos falta el acompañamiento de la filosofía con la trascendencia. Y cuando vivimos en comunidad, porque todos los seres humanos vivimos en comunidad, a menos de que seamos seres degradados, decía también a nosotros, o seres superiores dioses, y como no somos ni dioses ni animales de estos salvajes, pues todos vivimos en comunidad y por tanto pues vivimos en una ciudad para poder satisfacer estas necesidades colectivas. Y por tanto pues se requiere también este involucramiento, esta participación en los asuntos públicos. ¿Cuál es la relevancia que tiene el participar de los procesos públicos? Coincido con usted. Y sí, un administrador público pues, se convierte en un resultado del problema, o sea, se le paga para resolver problemas y tomar decisiones. Y cuando uno toma decisiones, pues con unos queda bien y con otros queda mal, entre comillas, ¿verdad? Cuando estas decisiones atienden al bien común, pues es cuando se considera que este administrador público es un estadista, ¿verdad? Que está pensando pues en el bienestar de la comunidad, no en lo que te reditúa política y electoralmente en el siguiente proceso, sino lo que es mejor para la ciudad, aunque incluso pueda contravenir o pueda ir en detrimento de tu posición político-electoral a corto plazo, ¿verdad? Porque a lo mejor pueden ser decisiones impopulares. ¿Hacia dónde ha habido la tendencia? Pues a tener a gobernantes populistas que dicen, ¿quieren que hagamos un puente? Sí, pues ahí está el puente. ¿Quieren que lo destruyamos? Sí, pues lo destruimos. Y entonces el puente era conveniente para la comunidad o no lo era, pasa a segundo término. En ciudadanía, yo para tener contento a la comunidad y poder tener réditos políticos en el corto plazo, pues entonces soy rehén de lo que marca la encuesta y no del bien común, ¿verdad? Yo considero también que pues, el bien común es el que debiera prevalecer en la toma de decisiones públicas, la atención al bien común y la profesionalización también de los servidores públicos. Yo creo que también eso resulta bastante valioso y conveniente. Si uno quisiera pues construir una casa, pues uno se dirige con un arquitecto. Si uno tiene un problema legal, pues va con un abogado. Si uno se enferma, pues va con un doctor. Pues si uno quiere a alguien que le represente, un administrador público, ¿con quién se dirige? Pues alguien que tenga las competencias para administrar mis recursos también. Entonces la profesionalización del servicio público creo que debiera ser un valor importante en el servicio público y también para el votante. Desafortunadamente, pues el votante, hay estudios que señalan que se orienta más a las emociones, más que a lo racional. Entonces, si me cae bien, si no me cae bien, si se peina de un lado, si se peina del otro, si es joven, si es adulto, si es mujer, si son rasgos de la personalidad. Si baila, si canta, si no. Son rasgos de la personalidad. Más que un asunto racional de si tiene las competencias adecuadas para el encargo que le habremos de delegar para que nos represente. Y después la otra parte de la comunidad, por eso yo iniciaba la charla también reconociendo el esfuerzo que como colegio realiza, porque la participación y la cultura política, o sea, la participación del ciudadano en la república resulta indispensable, fundamental. Si el ciudadano no se interesa de exigir al gobernante, pues tendremos gobernantes pues que no cumplan a cabalidad con las funciones que les tienen encomendadas. Y si eso lo abonamos que las desconocen, como usted bien señala, pues bueno, pues ya estamos, ya nos perdimos.
Adelante, Roberto. Bueno, primero agradecerte, Ricardo, la plática, porque para alguien como en mi caso, que soy ingeniero, pues es muy ilustrativa y pues eso se agradece, ¿no? En lo que yo leí la prensa y que te escuché ahorita, me parece que la idea original era hacer una nueva constitución y dado el grado retador y el proceso tan largo, decidieron transformarla. Tú hablaste de algunos artículos que se agregaron o se modificaron, no entendí. ¿Hay algún límite en el sentido de que digan, oye, si le vas a llegar a este límite de agregarle tantos artículos, pues ya tienes que hacer una nueva constitución o nomás pura transformación a los artículos existentes? Si hay algún tope ahí en esas cosas, ¿no? Y la otra un poco en el sentido que Fernando ya habló de que eso cuando hablabas de que eran deseos y más que obligación, pues a uno lo asusta porque conociendo nuestro actual ejecutivo, pues bien podría haber una ley que dijera ahí, pues de ahora adelante nomás compran 2 pares de zapatos y ahí pues hágale como quiera, ¿no? Entonces, pues mi pregunta es la primera, la de que si hay un tope con respecto a los artículos. No, don Roberto, fíjese que no hay un tope. De hecho, la reforma dice que se llama, pues en la teoría, el Congreso Constituyente Permanente, y tienen la facultad de la legislatura en turno, o sea, los diputados en turno, que nosotros elegimos en la manera ordinaria en una elección, para reformar la Constitución, pero no señala la magnitud de esta reforma, por eso la situaba yo como ejemplo. ¿Cuál fue la salida que se encontró? Pues como no hay un límite con respecto a las dimensiones de estas reformas o los contenidos, pues pueden cambiarla como decía yo, de cabeza a rabo y pues mientras sea reforma o considerada como reforma o sigue el procedimiento de reforma, pues no va a haber ninguna circunstancia que lo impida, porque no hay un límite. Es decir, la Constitución no señala que para reformas integrales se tengan que seguir mecanismos tales. Entonces pudiera darse el caso como actualmente, que aunque se cambie prácticamente contenido de la Constitución, por ser un Estado federal, pues nos tenemos que sujetar a no contravenir la Constitución federal, ¿verdad? Entonces, pues esos son nuestros límites. Y los derechos humanos, que es el consenso internacional al que hemos llegado, es que pues no se pueden violentar los derechos humanos. Y entonces, pues fuera de esas dos, digamos, pilares de contención, pues se pueden ejecutar cualquiera que fueran los cambios. Así es, don Roberto. Y la segunda pregunta, el segundo comentario, lo perdí de vista, no lo registré. Uno era la magnitud de las reformas. Era con relación a que si me tienen ahí deseos, pues al rato van a agregar, pues que nomás sean un par de zapatos, ¿no? Sí, es el asunto de la evolución que ha tenido las constituciones programáticas, que prácticamente pues eran anhelos, deseos, que incluso se convertían en utópicos, pues eran inalcanzables. Ahora a constituciones que evolucionan a que tengan una tutela efectiva del derecho, es decir, que uno pueda exigir que se cumpla. Si yo tengo un derecho a una calidad del aire, pues que el Estado me lo cumpla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me lo garantiza? Pues ahí vamos a empezar porque va a ser muy complejo y muy complicado que nos garanticen una calidad del aire. Y se podría, por supuesto, pero a lo mejor pudiera complicarse. Sí. Adelante, Noé. Sí, Ricardo, muy buena tu exposición, gracias. Yo quisiera insistir en lo que decía don Fernando. Y ya no se puede, por ejemplo, tratar de impulsar la segunda vuelta, ese tipo de cosas. Y las primarias para candidatos. ¿Ya no se puede impulsar eso en la Constitución? Pues para la reforma integral de la Constitución de Nuevo León, lo ideal debiera ser que se empuje desde la Constitución federal. Habría que revisar si hay un impedimento para efecto de que en una Constitución local se pueda incorporar una segunda vuelta. Habría que ver la ley electoral también, etc. Pero creo que debiera impulsarse de manera preferente a nivel federal y que después caigan los estados. Pero para responderle así puntualmente, desconozco si existiera alguna limitante
para efecto de que se contemple a nivel local la segunda vuelta. Sería a lo mejor conveniente de revisarlo, si no contraviene algún precepto federal o de la ley electoral también, de procedimientos electorales. Pues porque muchos pensamos que sí vale la pena impulsar ese tipo de cambios, y si no hay alguna cosa que realmente lo limite desde el punto de vista federal, pues empezar por aquí, empezar por Nuevo León. Sí. Digo, ustedes son los que saben, los abogados, sí. Los que no somos abogados, pues no le sabemos a eso. No sabemos si hay más especialidades todavía, constitucionalistas, y no sé quién más nos puede ayudar en eso. Me quedo yo con la tarea para confirmárselos y vía Rolando, yo precisarles si existiera algún impedimento para no aventurarme yo a dar una respuesta en donde no tenga la certeza de la misma. Hemos sido vanguardia en muchos otros temas, por ejemplo, en la iniciativa ciudadana la contemplaba ya la Constitución local y no estaba contemplada en la Constitución federal. Por supuesto que se puede ser vanguardista en muchas vertientes. Aquí nada más sería revisar si existe algún impedimento en alguna legislación federal para que se siga este proceso. Pudiera parecer que no, pero no quisiera aventurarme a dar una respuesta sin tener la certeza. Porque fíjate que te comento que en Guadalajara, el Consejo Cívico de Guadalajara, que es un conjunto de instituciones que se están coordinando, está impulsando precisamente la segunda vuelta y las primarias. Sí. No sé, entonces, es bueno el tema. A lo mejor también Jalisco se anima. No se anima, ya están animados, ya lo tienen en la agenda. La cosa es ver si se puede o no se puede, o cómo se inicia el proceso para eso. Gracias. Sí, no, al contrario. Adelante, don Fernando, su pregunta. No, yo nada más señalar que la misma inquietud de Ricardo la tuve yo y busqué, aunque no con demasiada profundidad, pero sí busqué en la Constitución Federal y no veo nada que se oponga a estas posibilidades. Y ciertamente el que un estado como Nuevo León o como Jalisco adoptara estas figuras, yo creo que sentaría un precedente que provocaría un impulso de cambio en muchos otros estados, y no sé si en todos, y finalmente a lo mejor en la Constitución Federal. Claro, aquí siempre tenemos el problema de que el partido dominante se opone a esto. El partido que tiene más peso electoralmente o legislativamente siempre se va a oponer a la segunda vuelta. Y dentro de los partidos hay muchas fuerzas que se oponen a las elecciones primarias, a que intervenga la sociedad en la selección de candidatos, porque pues quienes controlan ahí tienen, digamos, ese privilegio, ¿no? Pero pues la sociedad es la que a final de cuentas debe mandar. En el caso de la Constitución Federal, lo que la Constitución Federal dice en el artículo 115, dice: los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, ¿no? Entonces, bueno, la segunda vuelta y las primarias no se oponen ni a lo republicano, ni representativo, ni democrático, ni laico, ni popular. Así es que, en principio, está acorde con esos objetivos, ¿no? Sí. Sí, es correcto. En principio parecería que no habría algún impedimento para que pudiera suceder. Y yo coincido también en que pudiera ser ejemplo nacional y seguramente muchos otros estados adoptarían este proceso, porque el caso de Nuevo León, hay muchos estados que comparten la realidad política de competencia electoral como la tiene Nuevo León, o sea que sus gobernantes no tienen mayorías, no ganaron con mayorías absolutas. Entonces, pues sí, pudiera resultar bastante interesante. Nada más a ver si les dan presupuesto para la segunda vuelta. Dinero. Pues sí se requiere presupuesto adicional. Ese es otro tema, fíjense, el financiamiento, porque en el tema del financiamiento también en otras partes del mundo
es exclusivamente privado y en otras exclusivamente público, y en otras el peso de uno y otro es distinto al actual. Hay otros que solamente reciben financiamiento cuando hay elecciones y no de manera permanente. Hay otros que comprueban el gasto una vez, primero lo gastas y después el Estado te lo regresa. O sea que mecanismos de financiamiento para los partidos políticos también son muy diversos en el mundo, también estamos muy hechos a un esquema, a un modelo de financiamiento público, también por las circunstancias de nuestro país, pero también pudiera ser una arista de análisis y a lo mejor de reflexión y de cambio con respecto al financiamiento que reciben los partidos políticos. Y que voten en la primera vuelta sean los únicos que puedan votar en la segunda. Los electores. Para quitarte el abstencionismo, pues sí. Sí. Porque acá el derecho no es obligación, que también es un problema, ¿verdad? El derecho a votar, ¿verdad? Sí, los niveles de participación electoral en México, yo les decía, andan sobre el 50%, 50%. De hecho, paradójicamente, los que son más son jóvenes y los que votan menos son los jóvenes, proporcionalmente hablando. El primer voto anda en niveles de participación rayando los 50% y después disminuye y después la tendencia hacia arriba hasta los 65, 70 años es la cúspide y luego va proporcionalmente hablando, aunque ese segmento de la población no es tan numeroso como los jóvenes de 20 a 24 según la pirámide poblacional actual en México, pero proporcionalmente hablando votan más entre mayor sean las personas. Tenemos ahí también, por eso quienes motivan a la participación de los jóvenes se pueden volver determinantes en un proceso electoral. Pero sí andan entre los 50 y 55% de participación en México. Que a nivel mundial ahí andamos en la participación político-electoral, andamos más o menos como andan en el resto del mundo, pero no así en la sociedad civil organizada. Ahí sí quedamos a ver mucho porque hay muy poca participación con sociedad civil, organizada, asociaciones civiles. Esa participación política es mucho menor, es muy baja. Y en los jóvenes no se diga, en los jóvenes muchísimo menos. Ricardo, una pregunta, de los cambios que se están haciendo ahorita o de las reformas que se están contemplando, ¿cuáles en tu opinión crees que podrían causar alguna controversia o alguna preocupación entre los ciudadanos? Hay algunos temas que han generado, el tema de paridad, por ejemplo, ha generado ahí algo de tema, el derecho a la vida desde el momento de la concepción por la decisión de la Corte reciente. Ha habido algunas voces que han señalado esto que yo comentaba como reflexión de que pues difícilmente alguien se oponga a que se le otorguen más derechos. Entonces ahí no va a haber ninguna objeción. Más bien la crítica de algunos ha sido cómo garantizar que estos derechos efectivamente se puedan cumplir, se puedan garantizar. Por ahí yo creo que han estado un poco las discusiones. Si hay algún, por ejemplo, la de los magistrados se pusieron 20 años. Son 10 años con la posibilidad de otro periodo de 10 años, pero en la propuesta viene que el periodo de los magistrados es de 20 años y eso en algunos círculos pues, también ha generado algunos comentarios. Pero en términos generales, en el contenido, porque la propuesta abarca principalmente una mayor cantidad de derechos, porque cada quien desde el punto de vista de su especialidad, a lo mejor le toman más relevancia que otros. Por ejemplo, a mí en lo particular, estos temas de mejora regulatoria que ya los incluye la Constitución actual, pero que los vuelven a tomar con las nuevas tecnologías de la información, la administración pública eficiente, el derecho a la ciudad, son cosas que se consideran bastante convenientes. Trae cosas muy interesantes. A mí la principal crítica es el procedimiento que se siguió y la apertura para que se sensibilice la comunidad de los cambios que habrán de suscitarse o se están planteando.
y que se involucre la ciudadanía de estos procesos y no se quede en un asunto elitista, de que sea un grupo muy cerrado de investigadores o de académicos o de funcionarios públicos en donde se encuentre la discusión con respecto de la propuesta y que pueda ser un poco más popular. Eso le daría también una mayor legitimidad al procedimiento, al proceso. Okay. ¿Crees que, bueno, creo que hay una tendencia, no es nuestra, una tendencia a estar creando una serie de derechos que en realidad pues no son derechos? Por ahí decía que si un derecho lo tiene que pagar alguien más, entonces no es un derecho, es un privilegio. Y lo hemos estado viendo en el mundo, no nada más en México, a llamar derechos cuando pues en realidad son privilegios que el Estado tiene que pagar, y luego pues la pregunta es de dónde va a sacar el dinero para pagarla. ¿Qué piensas de esta? Creo que por eso a mí me interesan mucho estos temas de mejora regulatoria, porque tiene que ver con dos apartados. Uno es mejorar la regulación propiamente dicha y otro que tiene que ver con trámites de servicios. Pero el efecto de la pregunta es, en la ley o en las reformas a la ley, en este país no se contempla o no existe un análisis del impacto presupuestal, aunque eso ya lo contiene un ordenamiento que debe haber que de hecho esa fue la razón por la cual el gobernador anterior vetó una mayor cantidad de leyes, fue porque no tenía impacto presupuestal. En otras partes del mundo ni siquiera se discute si no hay presupuesto. O sea, primero se verifica que exista el presupuesto apropiado para implementar la reforma, y si pasa ese filtro, entonces se empieza la discusión. En el caso mexicano no, primero se aprueba y ya después vamos a ver cómo lo pagamos, si es que lo pagamos, y si no, pues ahí quedó como letra muerta. Pero no solo eso, el tema de mejora regulatoria implica los costos no para el erario público, o sea, no para el Estado, sino para los particulares. Tiene herramientas que miden el análisis de impacto regulatorio, es decir, que los costos que le generan a los particulares sean menores a los beneficios, o que los beneficios sean mayores a los costos. De tal manera que si se va a aprobar una legislación, se garantice que para el particular los beneficios sean mayores que los costos que habrá de implicar su implementación. Entonces, no solamente es el tema presupuestal del Estado, sino al bolsillo del ciudadano y otras cosas, porque no todo es económico. También es el tiempo. O sea, si tú haces un trámite y inviertes 5 vueltas y 3 papeles, etc., eso se monetiza el tiempo que tú invertiste para efecto de realizar el trámite, y habría que ver si eso soporta, ese costo lo soporta el beneficio que te otorga el servicio o el trámite que te están otorgando. Entonces, pues resulta interesante. La herramienta, digamos, es en donde se puede constatar que es mayor el beneficio que el costo, es a través de esta política pública de mejora regulatoria, que yo estoy seguro que habrá de tomar raíces como la ha tomado la de la transparencia, que también viene a propósito de la alternancia política en este país, y ha echado raíces. Y aunque todavía hay algunos asegúnes y lagunas, considero que ya no hay vuelta atrás con respecto a la política pública de transparencia. Tengo la lectura, la impresión de que así habrá de ir encaminada también esta otra política pública que tiene que ver con la mejora regulatoria, porque yo estoy convencido que el canal de comunicación que uno tiene con el gobierno es por conducto de un trámite de un servicio. Y son miles o millones a nivel nacional este flujo, y si este flujo se atora, la percepción del ciudadano con respecto al gobierno es que es ineficiente, que no sirve, que no te da respuesta a tus necesidades. Entonces habrá que pulir esa ruta de tal manera, y eso va a garantizar también esta legitimidad de resultados de la que hablaba, de que pues el ciudadano se sienta satisfecho con su gobierno a partir de que las necesidades que tiene se cubren de manera satisfactoria, eficiente, calidad. Así es. No sé si hay por ahí alguna otra pregunta, algún otro comentario.
Si no hay, pues ya no queremos abusar más de tu tiempo. Y a nombre del Colegio Monterrey, pues quisiéramos de nuevo agradecerte que hayas estado con nosotros. Creo que el tema es un tema que da para mucho y definitivamente de bastante relevancia para todos. Y a todos los asistentes, pues agradecerles su presencia también nuevamente y invitarlos a que estén pendientes para nuestra próxima charla. Al contrario, Rolando, muy agradecido también por la invitación, por haber podido compartir algunos minutos con ustedes. Ojalá que no sea la última vez, yo estoy a sus órdenes también para participar en las iniciativas que en algún momento ustedes pudieran emprender, con todo gusto de poder colaborar también y desearles éxito en los trabajos que están realizando y en este esfuerzo que para todos es importante, es muy valiosa la participación que como sociedad podamos realizar. Entonces, te agradezco también la invitación, Rolando. Al contrario, muchísimas gracias y gracias a todos por conectarse. Buenas noches.